Listo, gracias. Bueno, como saben, vamos a pasar el micrófono para quien quiera hablar y de esta forma también. Hola a quien está allá en Zoom. Hola, hola. Muy buenas, Hola, Buenas muy tardes. buenas. ¿Por buenas qué no se tardes. animaron Buenas. a venir? ¿Le corren al calor o qué? Eh, yo en mi caso es que tardo hora y media en llegar, entonces eso ya es horroroso. Pero bueno, así se Bueno, puede participar bien. Yo estoy en Pamplona, así que sí, tampoco me podía sabía acercar, yo O, que pero por o ahí sea que lo iba. tiene más claro. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a, ¿qué es? El tercer libro, ¿verdad? De este club. Sí. Empezamos con Hasta que empieza a brillar, después nos fuimos con Fugitiva. Recuerden que vamos a tener a Inés Plana de invitada y bueno, ahora tenemos a Florence Knapp, que como verán, tres escritores muy distintos, tres libros muy distintos incluso, y eso, de eso se trata, de leer, pues abrirnos y expandir, ¿no? Nuestras posibilidades. Así es que yo les comentaba ahora que envié unas preguntas al chat para empezar a abrir la conversación, porque bueno, este libro, como también les pongo cuando envío información previa a nuestro encuentro, este libro es el primero de Florence, ¿no? Ella no tiene nada que ver con los escritores, ella hacía otras cosas, es una mujer muy culta también, seguramente con una gran sensibilidad, porque hace cosas manuales y colchas y trabaja en un museo apoyando toda la cuestión de las exposiciones textiles, etcétera. Y este libro pues empezó a hacerlo y durante unos años, lo empezó a trabajar hasta que se animó, lo mostró y bueno, la historia les pareció a los editores muy interesante, la terminó y lo tenemos. Ya está haciendo otro, así es que si a ustedes les gustó el estilo de Florence, pues por ahí va otro, porque ella lo que comenta siempre en las entrevistas es que a ella lo que le interesa descubrir es todo este entramado familiar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera sucedido si? Ajá, como en este libro. Entonces, lo primero que vemos en los nombres es que hay tres posibilidades, ¿no? Tenemos a tres chicos con nombres distintos. El primero es Beer, oso. El segundo, Jules, que pone, es como el hijo de Dios o el Dios. Y el tercero, Gordon, ¿no? Que es el nombre familiar. Y en realidad, esta, al parecer, muy sencilla decisión, ¿no? Que casi, casi no sería en absoluto algo, bueno, a ver, me hubieran puesto, yo no sé si aquí también todos hemos dicho, bueno, a mí me iban a poner tal nombre y se decantaron por otro, no pasa nada, pero en este caso cambia completamente el destino del personaje y no solamente del personaje, sino de la familia, ¿no? Entonces, esto es la primera cuestión que me parece que es como la médula de la historia, ¿no? El libro se desarrolla a través de tres líneas narrativas muy bien marcadas y existen estas líneas no solamente, digamos que rebotan en el chico, en el bebé que es registrado, sino en toda la familia. E incluso lo que yo les comentaba en la pregunta, más personas, ¿no? Por ahí me comentabas que fue de Lili. Sí. Ajá, porque en una Lili tiene un destino, bueno, casi por los pelos, pero trágico, en otra es una chica, ¿no? Que termina digamos, esa idea romántica la lleva a cabo, etcétera. Entonces, quiero preguntar, ¿quién lo terminó de leer? También mandé una encuesta, bastantes personas lo leyeron. Por allá en Zoom, ¿lo terminaron de leer? Sí, hola Yo no he podido. Marisela. Sí. Marisela, qué bueno que al final sí te pudiste conectar. Marisol. ¿Dónde estás? ¿Me Marisol. comentabas?
Estoy en Oxford. Ah, bueno, pues hasta Oxford te mandamos un abrazo. Nos dio Sí, mucho gusto verte el otro día en la sí. presentación de Bueno, Newman. sí, a mí también me gustó participar ahí. Gracias, Maricel. Bien, entonces, por allá lo leyeron en su Sí, mayoría el libro, ¿sí? Por terminado. acá, sí, sí, sí. Ahí va, para acá. Yo no lo terminé. ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Tú qué tal? Me faltó 10%, o sea, está, quizás si la de Gordon fue la última, solo me faltó ver. Ah, bueno, a ver, esa es muy fuerte la última de Gordon, ¿eh? Porque ahí cambia el destino también 180 grados, entonces sería bueno. Bueno, entonces abrimos la conversación, si les parece, a ver qué opinan. Llegaste y me dijiste, ¿qué? Sí, a ver, te lo paso. Y si quieres, ya tómalo tú y lo vamos, es para la gente que está... A mí me gustó mucho el libro. Lo único que, claro, a lo mejor leía un día las historias en un año de los tres y luego 2 días después cogía 7 años después y ya me armaba un lío. ¿Qué había pasado o sea, tenías que volver para... Es lo Porque que decíamos. esto, Ajá. o sea, eso costaba un poquito, por lo menos para mí, seguirlo, porque como no era una historia hilada, sino... Sí, ¿no? Ujú. Claro, claro. Sobre todo ya no solamente desde A ver, vamos a, perdón. Ajá. Nada, Guardamos silencio para escuchar a la y compañera. ya saliéndome de la parte literaria, la temática que era de una mujer maltratada, que es una temática tremenda, la conclusión era que hiciera lo que hiciera, sufría mucha gente, ¿no? Sobre todo ella. Mi conclusión es que la única solución a esto es salir corriendo en el minuto uno, pero no sé vosotras qué experiencia tenéis, porque parecía que una decisión era más adecuada que otra, pero luego se iban liando todas y realmente era muy complicado llevar una vida adelante con esa historia, ¿no? Ujú. Vale, bueno, gracias. Entonces, sí, es una lectura que necesita concentración, ¿verdad? Ahora, ¿qué te pareció? Vamos a ver, a mí me gustó, pero me pasó un poco como a ti, Marta. O sea, yo al principio leo la historia de Ver, que es la primera, y luego cuando después es Jules, ¿esto de qué va? Y la tercera es George, no, ya estaba liada, Gordon, perdón, estaba totalmente liada. Y luego lo de los 7 años, claro, eso también o sea, nada que no lees todos los días, que yo intentaba al principio leer todos los días, porque no sabía el tiempo que me iba a llevar. Yo he tenido que releerlo muchas veces. Algunas de las historias las he vuelto a leer. Y Vale. luego tengo ganas de que me digas lo del el fetichismo del 7. Los 7 años, por ahí se los puse. sí. No sé si alguien averiguó por qué. No, yo no hago igual. Yo leí, Bueno, pero es el ciclo de la vida. Eso es, ¿Sí? cada 7 años. 7 años. Ajá. Exactamente, hay una renovación y por eso el 7 en distintas culturas, sobre todo culturas asiáticas, el 7 está considerado como un número, digamos, representativo del cambio. Por eso es que no es 3 años después y en otra 5 y en otra, sino que precisamente cada 7 hay un corte, ¿no? no, bueno, yo eso no lo sabía. Sabía que el 7 tenía un simbolismo, ¿no? Pero no sabía que las células, o sea, que hay una renovación cada 7 años, eso no tenía ni idea. No, que hablando de lo de la lectura del libro, que aparte me encantó, igual que a Marta, y me pasó igual, o sea, que teníamos que volver para atrás porque es que llegaba un momento que ya no sabías en dónde estabas. Yo lo que he hecho ahora es releérmelo por nombre. O sea, porque es que he dicho, es que si no, ya soy incapaz de saber qué hay en cada historia. Y me lo he Ajá. releído, que no me Claro. parecería mal haberlo leído así al principio. ¿Qué hubiera pasado si lo leemos solo por nombre? O sea, si no vamos primero un chico, luego otro y luego otro. ¿Qué hubiera pasado? Yo te digo lo que para mí, por ejemplo, hubiera sido una novela como otras que hemos leído. O sea, completamente. Claro. O sea, a mí lo que me pasó, es más, el tercer día de leer,
te dije, bueno, ¿qué te parece? Y no me está gustando. O sea, porque me estoy haciendo un lío con los tres personajes, Ujú. cosa que si hubiéramos hecho eso de leer a Mir cada 7 años, que yo es que, claro, cuando empiezas a leer el libro no sabes que hay esa cadencia de Eso años es, y todo claro. eso. Pero hacerlo así estaría muy bien, Ya porque cuando hayamos terminado de leer, lo podemos leer así, ¿no? Claro. Primero uno, luego otro, luego otro. Pero este libro tiene la característica de que precisamente para la autora, ¿no? O sea, se detiene en el momento en el que va a haber un cambio. Por eso lo deja y viene 7 años después. Entonces, claro, si tú dices, ay, no, 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 ¿qué va a pasar 7 años después? Ya lo voy a buscar, ya no puedes saber lo que sucede con los otros dos, porque sí lo hace de manera totalmente armónica, es Contemporáneo. decir, todos empiezan al mismo tiempo, todos luego Claro, tienen claro. 7, 14, 21, ¿no? Etcétera. Entonces, al final, no hubiera sido el mismo efecto. Y por otro lado, también tiene lo que se le llama, pues, el clímax, ¿no? El clímax narrativo que sube hasta esa montaña donde ya no puedes más de la emoción, de la pregunta, de la sorpresa y quieres saber qué sucede. Entonces, leerlo así, por supuesto, implica, ¿no? Yo también, ¿saben lo que hice? A quien le comentaba al principio, que yo hice una lista, ¿no? Y dije, a ver, aquí Lili le pasa tal cosa, y acá le pasa otra, y acá le va, claro, y entonces iba como rellenando el árbol genealógico de uno, de otro y de otro, porque no es que cambien los personajes, en realidad no hay tantos, si se fijan, es la estructura familiar, ¿no? Y las novias, y ya, no hay más. Sí. Ajá, exactamente. No existen tantos personajes, sino que cada uno de ellos tiene una vida radicalmente opuesta, dependiendo de cada chico. Marisela, a ver, vamos allá al Zoom. Ajá. No, a mí lo que me pareció muy interesante es cómo eh, en cada caso los personajes, eh, por ejemplo, Gordon o Jules o Bear, siendo la misma persona, se dedican a habilidades completamente distintas. Es un poco como si fuera, en un caso fue antropólogo o hacía excavaciones y demás, en otro se dedicó finalmente al arte metálico, a la creatividad, etcétera. Y en el otro, pues fue un abogado, bueno, hizo cosas de desarrollo, creo que se dedicó a varias cosas, ¿no? Pero finalmente cambia radicalmente después de tener el accidente y da una vuelta completa de lo que es. Entonces, las habilidades son, a pesar de que es la misma persona, las habilidades son bastante, toman diferentes rumbos. ¿Cómo te diré? De oficios, por ejemplo, o de técnicas, o de, sí, habilidades que tuvieran. Mientras que la hermana, esa siempre fue médico, siempre se fue ahí y siempre tuvo sus problemas emocionales, desde declararse o no gay y todo esto, ¿no? Entonces, solo en un caso, las circunstancias parecen ser tan dramáticas como para afectar de manera radical a los personajes, a este personaje, al personaje del joven, ¿no? Del muchacho. En fin, pero me pareció extraordinario, me gustó. Es un libro que no pude dejar. Me fui a dormir a las 2 de la mañana como 4 noches, porque simple y sencillamente no lo podía soltar. Me Es apasionó. Gracias, querida Marisela. Fíjate que lo que dices tiene mucha lógica, como el contexto, ¿verdad? De familiar también cambia, ¿no? Y ese contexto hace que la personalidad del chico cambie, ¿no? Entonces estamos viendo, en el primero es un muchacho muy alegre, ¿no? Curioso, incluso como el oso, ¿no? Que le decía a la mamá, tienes una personalidad muy bonita, muy tierna, fuerte, como un oso.
Y precisamente eso lo lleva a hacer lo que hace. El segundo, cuando muere la mamá, se encierra en sí mismo, por eso es joyero y está como en una, ¿no? Ahí en su taller y no se relaciona con el mundo porque tiene miedo a lastimar a las personas. Y el tercero, hasta casi al final, tiene esta, digamos, identificación con el padre violento, ¿no? Esta novela en realidad también, no sé si les pasó, que te hace pensar en que cada persona pues tiene una historia detrás, y por eso es lo que es, ¿no? O sea, ¿por qué de pronto una persona es de tal forma? Bueno, habría que conocer su historia para saberlo, ¿no creen? Allá por el Zoom, a ver quién más se anima. ¿Quién? Yo me hizo mucho clic. Me encantó la novela, me parece brutal, me parece súper bien armada. El narrador te mantiene todo el tiempo ahí enganchada. Lo único que me hizo gracia fue, bueno, me gustó porque era como un doble sentido, ¿no? Es como el nombre es quien determina la forma de ser de este chico o en realidad también la historia está determinada por el estado mental de la madre, ¿no? O sea, si tú decides llamar a tu hijo Ver, es porque ya estás en confrontativo. O sea, tú estás dispuesta a ir a por todas y lo que pase y aquí que se rompa lo que se tenga que romper. Si le pones Jules, estás tibia, ni por aquí ni por allá, ¿no? Es como que no te acabas de decidir, sabes que algo no está bien, pero bueno. Y en cambio, Gordon es sumisión total, ¿no? Entonces, sí es el nombre, pero también es como lo que la madre decide, ¿no? En una decide ruptura, en la otra decide tibieza, ¿no? Que me da me llama mucho la atención que en ese escenario de tibieza es donde el autor haya decidido que es donde la madre muere, ¿no? Eh, y luego está el de sumisión total, que esa parte, o sea, es que la historia de Gordon te rompe el corazón por todos lados. Qué interesante. Sí, al final la madre, ¿quién quiere hablar sobre la madre sobre Cora? Bueno, quiero decir que a mí también me ha impresionado mucho en el libro. Gracias. La violencia que hay, ¿eh? Hay muchísima violencia. O sea, es como la subtrama de la historia, ¿no? Porque toda la violencia es la que marca en la vida de los personajes. Al final, lo marca el nombre, pero es la violencia. Desde la violencia. Van como arrastrando la historia de lo que sufre la madre. Y luego, claro, lo que sufren los hijos también. Entonces, a mí eso me ha impresionado mucho. Me ha gustado. Es como que la fuerza la tiene la violencia en el libro, para mí. ¿Y El, cómo la resuelve, no? ¿Cómo uno puede también no quedar? A mí me parece Claro, también que claro, es que es lo que los decía, personajes los no se nombres. quedan. O sea, como lo que ha dicho la compañera, uno es tibio, el otro rompe, el otro sigue en la sumisión, pero todo parte de la violencia y esto que ha transmitido la escritora, ¿no? De cómo el nombre identifica a la persona, ¿no? Cómo le hace arrastrar el nombre, el peso de la historia familiar, pues es muy interesante, pero todo. Claro, si hubiera cogido, ¿qué historia tendría que haber cogido para que estos personajes nos interesaran? ¿No? Me preguntaba yo. Si no hubiera sido la violencia doméstica, Ah, ¿qué claro, hubiera sido? claro, claro. ¿Cómo le pone la guinda a todos estos personajes? Claro. Porque al final, todo, yo para mí, parte de esa vida de la madre, de lo que pasa con ese psicópata de padre, ¿no? Bueno, Ujú. eso me ha resultado muy Sí, interesante. está interesante, cómo la violencia al final también es un eje, Sí, ¿no? porque tú decías en una de tus preguntas, ¿no? Que qué más tramas había o algo así. Pues yo creo que una de ellas es la violencia. Ujú, Sí, es ujú. los nombres, cómo te marcan en tu vida, que yo es que creo en eso también. Pienso que sí que influye. De hecho, creo tanto que yo a mis hijas les puse nombres concretos porque pensaba que iban a tener una vida concreta con esos nombres, ¿no? Pues a mi hija la mayor la puse Paz. La puse Paz porque yo estaba muy nerviosa y yo quería que tuviera una vida tranquila. Y a mi hija, la pequeña, la puse Marta porque tenía un compañero que su novia se llamaba Marta y era súper divertida.
y muy viva, muy alegre, ¿no? Y la puse Marta. O sea que, que sí que creo un poco. Pues sí, bueno, sí, ha salido un poco. Sí, ¿eh? Sí, Ahora que las ves, sí, Paz es calmada, sosegada. y Y Marta, Marta es un polvorín. sí, 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 así que sí. te salió, mira. Sí, sí. Oigan, a ver, otra pregunta. ¿Cuál de las tres historias les ha parecido mejor lograda? ¿Cuál finalmente tiene, vamos a pensarlo, no tanto como el me gusta y no me gusta, sino vamos a pensarlo como si fuéramos a analizar la narrativa, ¿no? ¿Cuál tiene un inicio potente? ¿Cuál tiene una trama que se desarrolla bien? ¿Cuál te llevó al clímax y no pudiste dejar de leer? ¿Y cuál tiene el desenlace más interesante y coherente con lo que hemos leído? ¿Cuál de los tres? Hay unas que se sale, no les voy a decir cuáles, a ver si ustedes quieren comentarlo y ahora lo podemos abrir. ¿Cuál les parece de las tres la más fuerte, la más interesante narrativamente hablando? Jules, ¿Jules? ¿Sí? ¿Por qué? pues porque yo ahí me gustó mucho toda la trama de cómo es en la que ella muere. Ellos se trasladan a vivir con los abuelos, con la abuela, vamos. Y entonces eso, y luego cómo termina. A mí no es que me guste más o menos, pero Jules la encuentro más o creíble, quizá, no sé cómo decir. También. Porque encuentro muy creíble que la matara, encuentro creíble lo de entonces se van con la abuela, y o sea, lo encuentro más creíble. Y todo lo que, o sea, Jules, a mí me pareció, y coincido en esto contigo, me pareció de los tres el que tiene más que resolver, o sea, su vida tiene que resolverla y enfrentarse él mismo a todos los fantasmas, ¿no? Cuando la esposa por el COVID se va a Irlanda a vivir y él se queda en su casa, dice, o me enfrento a todos los miedos que tengo, o mi vida se acaba aquí. Mi esposa no va a seguir conmigo si yo sigo viviendo como lo hago, ¿no? De los tres es el personaje, digamos, que pasa por más profundidades, por mayores, digamos, estos sesgos, ¿no? Que dices, bueno, pero ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor el primero, ¿no? Que va y escarba y no sé cuánto, pero este sí tiene, además de la cuestión familiar, tiene él que resolver su propia vida. El tercero también, Gordon tiene el lastre del padre, ¿no? Sin embargo, ese parece que se lo quita más fácil. No sé cómo lo vean. Sí. ¿Quieres comentar algo? ¿Cómo lo veo? A mí ese Lo que quieras. personaje, a mí, así, ¿no? Sí, sí, es para que nos escuchen Ya. bien. Que a mí, en Jules y el papel de él, yo creo que recapacita todo y además luego ve en lo que se puede convertir o que se está convirtiendo las raíces de su padre, Jesús, las raíces de su padre las ve él que le van a salir, o sea, todo lo que ha engendrado de su padre le va a salir. Y entonces cambia, a pesar de que lo tiene ahí, porque ella con Ligia al principio se porta un poco, no como el padre, porque el padre ya la acabóse, pero bueno. Y yo creo que sí, Jules me parece que recapacita y se da cuenta, porque Mary es más como una vida más, aunque tiene sus pensamientos sobre su sexualidad y eso está pensando un poco, pero bueno, es más tranquila, más sosegada. Sí, ¿quién lo comentaba, ¿no? Que pareciera que el destino es algo, pues, muchísimo más determinante en él que en la hermana, ¿no? La hermana también, claro, todos tenemos cosas que resolver en nuestras vidas, ¿no? Pero sin embargo, él
es el que, Sí, sí, sobre el que pesa. y tiene que tener una lucha ahí, bueno, en un momento dado, porque le saldría la agresividad esa un poco que Ajá. puede tener. A Jules, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién más quiere comentar algo? Lo paso para allá. Sí. Vamos ahora contigo, Maricel. Yo empecé a leerla, me he hecho con el libro hace poco, empecé a leerla, he leído una parte solo en la primera historia, la primera parte de la primera historia. Y cuando empecé, o sea, continuó con la segunda, entonces como al no leerlo continuado, pues me empecé a liar, dije, ¿aquí qué pasa? Me descoloqué. Claro, es una novela que hay que leerla sin dejar un espacio, porque eso tienes que volver a empezar, por lo menos yo, a mí se me olvida, los nombres se me olvidan parte de la trayectoria, y entonces ahí me descoloqué. Lo que sí que observé en la primera historia, que era una historia básica, que la vemos todos los días en los telediarios. Más o menos bien narrada, pero en la primera parte, sin contar con esta historia, ¿Qué eres con básica? pues es el 90 habitual, efectivamente, Ah. que no te aporta nada, porque estamos acostumbradas a ver esa historia en lo que tú dices, en los telediarios del día a día, gente que más o menos esté cercana, y tampoco te digo porque es que yo, como no continué leyendo, no ¿Lo sabía, terminaste de no leer? sabía lo que pasaba en las demás historias y cómo se iba a resolver. Pero sí, en ese momento me aportó poco. Dije yo, bueno, esto Perdona, ¿lo terminaste de leer? No, por eso te Ah, digo vale. que es que me Más o echó con menos él por dónde te quedaste. cuando en la mitad de la segunda historia. O sea, prácticamente al principio. Eso, mira, aquí. Bueno, nada, no es Claro. nada. Entonces, Vale. por eso te digo, pero que es un libro que lo que sí es cierto es que lo he intentado luego coger 2 o 3 días Ojalá te después animes a y tienes continuar. que empezar otra vez a leer el principio. Claro, Porque claro, es como otro tipo de que se te va quedando impregnado dentro de la historia, se Claro. pierde. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Ojalá te animes a leerlo para que puedas tener para tener historia, una el visión universo de la completa historia. del libro. Claro. Yo, Marisela, ¿qué querías comentar? Sobre Jules, de nuevo, el segundo, Jules, me pareció muy interesante la influencia que tiene el amigo o el novio de la abuela, que lo va influenciando en una forma tranquila pero segura y que es el que finalmente le da destellos de no está esa chica por ahí, si la quieres tienes que venir a verla o algo por el estilo, le va diciendo. Y luego cuando pasa ese periodo del COVID, que obviamente les pega muy duro a ellos económicamente, cuando ella se va, la esposa se va, Okra, o no recuerdo el nombre, se va, él de nuevo es la vocecita, ¿no? Que le dice, tienes que exportar a Inglaterra, no te quedes con ese odio irracional Sí, a ¿qué Inglaterra. tal, verdad? Tienes que salir. Y ese es el detonante que abre la puerta y él se da, eso me pareció, ahí es otro paralelo con el tercer personaje, Gordon, Ajá. donde hay un paralelo en el sentido de que como que ven la realidad y hacen un cambio sustancial. Empieza a exportar, manda sus pruebas a Inglaterra, empieza a exportar, empieza a arreglar su casa y va por la esposa y le dice, vamos a probar. Y se da cuenta de que ese son algo, ¿no? Y en el caso de Gordon, me sorprendió y me pareció así como difícil de creer que un chico que ha sido de estos que pues han abusado a una chica y se da cuenta finalmente de lo que implica para la chica y al mismo tiempo se da cuenta de lo que implica su actitud de asociación con el padre para la madre y hace esa reflexión que lo lleva a un punto de defender a su mamá, a su madre,
y de hecho poner la solución, porque él encuentra la solución y de liberarla, de cómo liberarla a través de los Claro. videos que hace. Ahí hay como yo veo como unos paralelos de momentos en que hay una transición en el personaje fundamental. Fíjate, esto que estás comentando, muy interesante, Marisela, y muy muy profundo tu análisis, porque algo que nos estás comentando, quisiera yo ponerlo aquí sobre la mesa. ¿Cuál es el punto de inflexión? Evidentemente, el principio es un planteamiento, ¿verdad? Pero se dan cuenta cómo los tres, el punto de inflexión en sus vidas es ya de adultos. Sí. ¿Verdad? Los tres. Es decir, cuando el primero dice, ya no me voy a ir a excavar a ningún lado, no puedo también estar siendo niño y jugando. Después tenemos a Yus cuando dice, si no dejo los fantasmas atrás y resuelvo el duelo por mi madre, voy a perder a mi familia. Y el tercero, Gordon, que Gordon finalmente lo hace incluso hasta muy apresurado, ¿no? Porque, bueno, acaba teniendo un problema de alcoholismo y se da cuenta también de que necesita modificar ciertas cosas en su vida, ¿no? Y ahí es cuando se da la vuelta y mira a la madre. Entonces, lo que comentas es interesante porque entendemos dónde está el punto de inflexión. Tiene que pasar una vida. No puede un niño hacerse esas preguntas, no puede un niño, que es el principio de la historia, tener esa responsabilidad todavía, ¿no? Sino que la va generando. Y aquí la cuestión es que con la decisión que van tomando los tres personajes, viene siendo el mismo, pero con los tres nombres, todo cambia, ¿verdad? Todo su universo se transforma. Transforma la abuela, se transforman las parejas, incluso por ahí Lily sale distinta. Gordon, cuando la conoce siendo adolescente, ¿qué tal, no? Y de pronto termina siendo esposa de otro de ellos, ¿no? Entonces, ahí es interesante también entender cómo sube la trama, necesita tener esa dinámica de nudos, ¿no? Narrativos, y al final el punto de inflexión se da en la madurez, que lo hace creíble, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué otras preguntas por ahí aporté? Si les parece que podamos ver alguna otra. Por ejemplo, lo de los símbolos. Hay bastantes símbolos en el libro. No sé si por ahí, además del 7, ¿no? ¿Vieron algún otro? Interesante la pregunta, porque que los símbolos, aparte del 7, que con el significado que tiene, sería la identificación de los nombres, que está jugando todo el rato con los nombres. Pero es que yo no he visto otros, no me he enterado, sí, más no me he enterado. O sea, los nombres y los ciclos. Y no solamente los nombres de los tres chicos. Al final, llegaste a ese. Al final están los nombres de los personajes, ¿se dan cuenta? Y entonces aquí, cada uno, ¿verdad? Es decir, la amiga. Es eso, ¿no? Claro, ese es otro. Ya, ¿no? los nombres y el 7, ¿verdad? Yo no lo más. Bárbara más. A ver, ¿a qué se dedica cada uno de ellos? ¿Cómo ven la personalidad de cada uno de ellos y su profesión? ¿Quién quiere comentar algo al respecto? O por allá, por el Zoom. Los vemos muy calladitos allá, ¿eh? Edurne, ¿cómo estás? Te extrañamos aquí. Hola. Sí, hoy no pude acercarme en persona, ¿Cómo estás? que me gusta mucho más presencialmente, pero hoy ha tocado así. Bueno, me ha gustado, el libro me ha sorprendido, es como muy distinto a muchos y me ha encantado, me ha parecido muy interesante, muy bien escrito. Me ha gustado la idea de nuestra compañera de luego dar un repasito, todo seguido un nombre. Por ejemplo, coger a Gordon y leerlo directamente
Luego también quería comentar que el peso de las palabras es muy fuerte. En este caso los nombres, ¿no? Pero em, las palabras creemos que son gratuitas o inocuas No y lo son. marcan una diferencia muy grande, incluso cómo te hablas en tu interior a ti misma, con qué palabras o con qué nombre te llamas, ¿no? O si te llamaras Edurnita o Edurnota, pues como que, o sea, sí que influye, ¿no? Y luego, como nuestra compañera ha comentado, el eje de la violencia, ¿no? En el mes pasado, el libro era esta chica que en su infancia pues había vivido, bueno, la novia del protagonista que había muerto, bueno, el protagonista era su madre, y cómo me he encontrado también en otros libros y a veces nos queremos olvidar y parece que es un tema como muy candente en la sociedad, ¿no? Y Ujú. entonces cuando lees estos libros o dices, oye, ¿cuánta gente habrá, ¿no? Como esta señora que nunca lo denunció. ¿Cuánto se aguanta, ¿no? Claro. Sí, al final, gracias, Edurne. Es una línea narrativa que podemos ver, quizás se parezca, ¿se acuerdan de la protagonista de Fugitiva, ¿no? También tiene algunas tintes con Cora, ¿no? Una mujer, bueno, a ver, también la acusan de algo que no hizo, que fue la muerte de la madre, ¿no? Tiene que fugarse, tiene que valer la muerte de su hijo, etcétera. Entonces son mujeres que también parecieran débiles, ¿no? Porque uno lee y dice, ¿por qué no te vas? ¿No? ¿O por qué no haces tal cosa? ¿O por qué no vuelves a tu casa familiar? Sin embargo, también nos hace comprender este tipo de libro que las relaciones personales son más complicadas de lo que parece, ¿no? Y son más profundas de lo que a simple vista son. Por más que nos parezca que la violencia o la infidelidad o la guerra o pues es algo de todos los días y lo enciendo la televisión y lo veo y qué me importa y el diario y lo leo y sí, claro, nos hemos incluso pues adormecido con cosas realmente crueles, ¿no? Y la literatura también nos hace entender que no es siempre fácil estar ahí, que no se puede arreglar como si fuera tan fácil. Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les gustó? ¿Qué más les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Qué? A ver, A mí la abuela. la abuela. Cambia la abuela de cómo fue como madre, un poco como despegada, y cómo cuando con su hija fue un poco despegada, yo lo vi así, ¿no? Y luego cómo se vuelca con sus nietos. Entonces también hay un cambio muy importante en esa mujer, cómo Exacto. fue y cómo luego es. Cómo es al principio, que Claro, pareciera que no te lleva nada la abuela, no. y la evolución. Incluso con la pareja, ¿no? Que le conocía desde no sé cuántos años antes y lo había dejado ahí y luego cómo se formaliza una relación tan como hay mucha armonía y muy bonita. Entonces ahí la abuela también tiene un peso importante. ¿Qué otro Bueno, personaje? La abuela, claro. Además, hasta el nombre, ¿verdad? sí, Como, la abuela. ¿quién más? ¿Qué otro personaje por ahí Sí, les a llamó mí la se me atención? olvidó comentar que me parecieron deliciosos la abuela y sobre todo Cian, cómo Sí. entró tarde en la familia, pero qué impronta y qué huella tuvo tan importante, ¿no? E Y incluso luego, llega a salvar a Yul, ¿no? sí, Le dice, a ver, vente a mi taller. sí, Fíjense cómo ser buena persona, o sea, uno no sabe lo que puede hacer ser buena persona. Uno no sabe lo que significa ayudar a alguien. Digamos, la puerta que le abres a la otra persona, sí. ¿no? Con un buen acto, con una
buena frase, con una buena actitud, porque no sabes lo que tiene enfrente la otra persona. Y aquí este chico estaba perdido, necesitaba a alguien que le diera la más mínima oportunidad, porque ni siquiera no le ofreció nada más que compañía y sus herramientas. Entonces, habla mucho este libro de las buenas personas. A mí me gusta eso, ¿no? Sí. Y las vecinas, Ay, las eso me vecinas, Salvo Gordon. no, justo pero lo las que comenta vecinas, que en la historia de Ver, las vecinas Mary, exacto, su hija Fern y sí. su esposo fueron como parte fundamental porque se volvieron como acogieron. Mary y a Cora se volvieron como uña y mugre, diríamos. Ujú. Emocionalmente fueron como para ellos su segunda familia. Yo creo que, y aprovechando mi intervención, me pareció como un libro muy poderoso porque creo que podríamos pasarnos un rato como analizando a cada uno de los personajes porque cada uno tiene su propia historia y aunque el padre Gordon fue en las tres la misma persona violenta, creo que también Cora siente como pena por él y en una de esas tres historias te cuenta cómo su padre era lo mismo con él mismo. Eh, Repite la historia, ¿no? el personaje de Maya, la hija, también cuando es Ver y que recibe la carta del padre y que se encuentra el padre como en el coche y que en el mar decide como soltar a ese padre que sigue vivo, pero que ella decide que, bueno, yo creo que él había enterado que Ver se había muerto porque les dice como, dile a Cora a Ver que perdón, si tú lo consideras y ella como que decide salvar, o sea, el significado justo de Maya es como madre y creo que su papel con la familia fue como proteger tanto a su madre porque fue la hermana mayor y a su hermano aunque con Gordon estaban como un poco más separados, creo que, no sé, es que podría hablar un montón. ¿Qué escena, verdad? La de la carta del padre que Sí, sí, sí. la deja en Es el... que creo que la No quiero escritora saber nada de él. también, hay muchas escenas que te las narra y aunque tienes como ese espacio de 7 años y dices, me perdí la propuesta de matrimonio, si es que hubo el anillo que le mandó a hacer para Lily o lo que sea, pero es muy inteligente como cuando después de 7 años es clave lo que pasó en ese espacio y te lo cuenta de una manera como un recuerdo en la actualidad. O sea, Claro. se me hizo muy inteligente cómo iba ligando Recapitula. cositas que se pierden esos 7 años, pero que son importantes. Me gustó cómo trata como son tres personas distintas que vivieron el ataque de París desde Irlanda, el que estaba Lily en París, o sea, como que me hizo pensar en el mundo entero cómo las personas nos relacionamos. Menciona lo del COVID, cómo cada uno lo vive a su manera. No sé, me pareció muy, muy bueno y muy inteligente y quiero como terminarlo para cerrar, pero Lo que quieras comentar. Gracias. Y a ver, hablando de cerrar e ir cerrando, ¿qué les pareció en esta novela el hecho de que todos los personajes necesitaban de una red, de personas de apoyo? Nadie al final se queda solo, ¿no? ¿Por qué? Puede ser una pareja, un amigo, una madre, una abuela, pero nadie se queda solo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería el mensaje que nos da esto? Pues que todos nos necesitamos unos a otros. Entonces, bueno, a mí la historia que más me ha gustado ha sido la de Ver. La historia más entrañable a mí me parece la de Ver, la de... para mí es la más, aunque el final es triste, pero me parece la más auténtica, la más lograda, parece. ¿Sí? Sí, a mí es la que más Sí. me gusta.
Y luego, o sea, lo que tú estás diciendo es que todos nos necesitamos, al final te apoyas en alguien, en un amigo, en tu marido, en un hijo, o sea, tienes afinidad con alguien siempre, mucha más afinidad. Claro, y fíjense, la de Ver, la primera, es la que era espectacular, el niño feliz, la familia, el Sí, señor estaba en la cárcel, todo iba maravilloso y se muere. y se muere, ¿no? Eso está muy bien, no nos va a matar, por ejemplo, a Jules, ¿no? Que se puede suicidar. Dices, Sí, ay, bueno, me lo esperaba, claro. porque bueno, la depresión tal y cual, pero Lo de Ver, esa vuelta de tuerca, ¿verdad? la de Ver no te lo esperas, que al final, o sea, después de que está tanto tiempo fuera, que tiene tantas ganas de estar los dos juntos, que ya tienen la niña, y entonces es muy bonito cómo la madre le transmite a su hija toda la vida de su padre. Sí. Para mí es la más lograda. Esa, la de ver, mira, Jules también. Y Gordon, ¿no tiene por ahí algún admirador? No el papá, no el padre, no el padre, ¿eh? El hijo, el hijo, el hijo. Yo tampoco. No, por allá, no, nadie, Aunque se arregla al final. aunque se arregla al final, ¿no? Yo creo que la historia de Gordón es bastante realista. Hay muchas mujeres aguantando por los hijos, callando, que ni siquiera... ¿Te refieres al padre o Bueno, al hijo? quiero decir que la madre aguanta carros y carretas y muchos Ajá. años y ni siquiera los hijos casi ni se la creen, ¿no? Entonces es la soledad absoluta, ¿no? O sea, esa mujer se ha sacrificado por sus hijos y luego no se lo han reconocido. Yo creo que historias de esas a mí me parece más realista casi que las otras, lamentablemente, ¿eh? La de Gordon, ¿verdad? La Sí, tercera. otra cosa, a lo mejor Mm. el final que lo resuelve un poco así como rapidito, pero todos los años de sufrimiento, me parece que eso a lo mejor es más realista que las otras Sí, historias, ¿eh? sí. Y la pregunta que yo les acababa de plantear, fíjense cómo, fíjense cómo precisamente en Gordon, ella no tiene a nadie a quien acudir, a nadie, ¿no? O sea, cómo una persona puede ser capaz de pedir ayuda, pero si no hay nadie que te la dé. Pero yo creo que hay, Sí, perdón, ¿ves? pero yo Marisela, creo ¿qué que opinas? es que ella trató varias veces de dejarlo y una de las escenas que vemos, que se sale de la casa, que no tiene llave, que no tiene teléfono y se va a buscar al veterinario porque está desesperada, va a buscar a las familias que antes fueron sus vecinas, ya no las encuentra y se pone a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde puedo ir? Y va al veterinario y el veterinario le da tiempo y organiza un lugar a donde ella va y la persona que ayuda a ella habla con la hija y todo lo demás. Entonces hubo etapas donde ella trató, me parece que 4 veces estaban hablando Ujú, la hija y la novia de la hija, ¿no? Que hablaron que ujú. hicieron 3 o 4, pero cada vez volvía, porque no tenía una posibilidad o por lo que fuera o porque creía, se imaginaba que había cambiado. Es la historia del maltrato de una forma bien fuerte, digo, creíble y bien fuerte. Ah, Algo que acabas de decir, Marisela, lo retomo. Hay una parte voy a buscar la página y se las pongo en el chat, eh, que dice la autora, 7 es el número de veces que una mujer se va Y y vuelve. y regresa vuelve. antes de que la maten. O se va y finalmente no regresa, ¿no? Pero también eso es muy simbólico, por eso es recurrente este número, ¿no? Sí. ¿Qué más? Bueno, ¿qué opinaron entonces en cuanto ya hicimos el repaso a la trama, el repaso a esta forma de leer, ¿no? Como con unos espacios que hay que darse para que el clímax permanezca en uno y me voy al siguiente y luego sumo dos y luego sumo tres y sigo resolviendo con la lectura, ¿no? También implica pues la concentración que hemos dicho, que es interesante, leer libros que nos exijan esa concentración para que también podamos aprender a desentrañar las tramas que no son lineales, como en este caso, y bueno,
Pues esta chica, como les comentaba, ya está haciendo Florence la segunda novela y será también sobre temas familiares. Por ahí se va. Creo que lo sabe hacer muy bien, ¿no? ¿Qué más? ¿Con qué cerramos? ¿Querías decir algo? ¿No te estás helando? No, sí. Sí, yo también. Vamos allá. ¿No? Un poco, tú no. ¿Querías comentar algo? ¿No? ¿Quién más? Mariana. ¿Te vamos a dejar sola? Es que no, aquí. Muy valiente. Me encantó el detalle de la Trinidad de los nombres, porque si el título del libro son los nombres, en la historia de Bear, que Lily fuese como vegetal, el animal, y que su hija fuese un animal, me encantó con esta coincidencia. Otro símbolo. Otro símbolo. Ese fue un símbolo. Y para mí la conclusión es como en una de las preguntas que hacías, si destino, circunstancias, siento que es una mezcla de todo, un poco sí el nombre, porque lo estuve discutiendo como con amigos, tenía un amigo que los nombres y como Paca, que el nombre sí es como que le hace justicia a tu personalidad, pero creo que también son las circunstancias, las decisiones que tú tomas, las personas que te rodean, o sea, cómo los mismos personajes pudieron ir por distintos caminos, creo que mucho está en nosotros. Y la parte como de que Ver muriera, creo que me deja también como esa, cuando van caminando Maya y Pearl y ven al perrito y que las personas comentan el mensaje de los perritos vienen, son felices y cuando ya disfrutan de esa felicidad, se va. Que se haya muerto, Ver fue como que nos hiciera ver que hay que disfrutar los momentos, o sea, tu Total. vida puede ser la peor, perfecta, pero un día estamos y otro día ya no estamos, como dirían por ahí. O sea, creo que hay muchos mensajes que Es me una llevo. historia profundamente humana, no sé Sí, sí, la verdad. qué les parece. Yo les confieso, yo sí me emocioné varias veces durante la lectura, porque al final le cuenta, dices, a ver, puede existir un destino donde naces, el nombre que te ponen, que es muchísimo más, ¿no? Fácil te lo cambias si quieres, pero donde naces o en la familia en la que naces es algo todavía determinante, ¿no? Sin embargo, a pesar del destino, también tienes voluntad, ¿no? Me parece que esa es el cierre que quiere darnos la autora, ¿no? La voluntad y el ser posibles de cambiar tu vida, de modificar tu destino. Totalmente, o sea, yo creo que tu vida se conforma de las decisiones que vas tomando. Y la misma persona nacida en el mismo sitio, con las mismas circunstancias, no llega a mismo. Aquí nosotros tenemos la vida que tenemos de casualidad. Quiero decir, nuestra vida podría ser radicalmente diferente con que un día hubieras cambiado una decisión. Una, porque ya tuvieron la música para otro todo. Que es lo que decía en una entrevista, la autora decía, es como el efecto mariposa. ¿Sí? ¿Ustedes lo conocen? A ver, hay un aleteo de una mariposa en América, en Brasil, ¿no? Y ese aleteo, de alguna manera, ¿no? Influye en lo que sucede en Italia, ¿no? Es decir, todo cuenta, todas las decisiones, por más sencillas, por más tontas que pudieran parecer, nos llevan a escribir el siguiente día de nuestra vida. Entonces, es una posibilidad también de replantearnos eso en nuestras vidas. No sé, a mí me llevó a preguntarme también, ¿no? A ver, ¿qué hubiera pasado si, ¿no? Nos quedamos en México? ¿Qué hubiera pasado si, no sé, estudias otra cosa, o no te casas, o tienes hijos, o no tienes hijos, o etcétera, etcétera? Sí, y tiempo mientras que te cambia la vida porque conoces a alguien que no esperaba. Así, por eso ya. Claro. Había una película, estaba pensando yo en ello, que eran historias de precisamente. Si puedes tomar el micrófono para que te escuchen. Precisamente basada en una señora, un día que llovía,
y salía de la cafetería y de repente encontró a un señor que con un paraguas la cubrió. Es que no me acuerdo cómo era el nombre. Y entonces, cuando salía, encontraba a uno, encontraba a otro, o encontraban tres Sí, cuatro historias libros. diferentes. Esa película Era es simplemente brutal, la porque casualidad, dependiendo de quién la casualidad de la salida de la película, de la Sí, cafetería. Sí, sí. le pasa, claro, Tenía claro. vidas opuestas simplemente en un segundo. Ujú. Pues bueno. Pues nada, aquí terminamos entonces los nombres. Gracias por haberla leído, gracias por su interés en la tertulia. Para julio me atreví a ir hacia otra historia totalmente distinta. Vamos a leer a Julia Navarro, El niño que perdió la guerra. ¿Ya lo leíste? ¿Ya lo leíste? Pero no salió hace mucho este libro, ¿no? Sí. A ver, si ya, ¿quién más? Lo bueno que tienes es que luego te olvidas y lo Claro. puedes leer. Sí. Oye, ¿quieres que te Una, deje una pregunta. Bueno, si ya lo leyeron muchas de ustedes, perdón, un segundito nada más, por favor, para no, un segundo que ya voy a terminar. Sí, aparte nos oyen a gritos. ¿Verdad Una, que sí? A ver, allá. Ah, sí, sí. Hola. un comentario. Aquello que comentaste es de intentar presentar lo que tenemos algún libro escrito, un debate sobre que contemos un poco el libro. ¿Lo tienes pensado hacer en algún momento? No lo escuché. No, en la anterior tertulia comentamos la posibilidad de tratar en la propia tertulia pues los libros que habíamos escrito algunos de los autores. Ah, los libros que han escrito ustedes, Sí, o sí, sea, pero los por autores de la comentarlo, sí, tertulia. sí. Sí, lo vamos a hacer, pero para el siguiente ciclo que empieza en Ah, septiembre. perfecto, ¿Vale? perfecto, me parece estupendo. Quien tenga, porque hay varios. Tienes hasta septiembre para escribir uno. Yo sí, sí. Claro, también, ¿no? Yo he escrito también, tengo un manual de escritura, tengo Ujú. otras cosas también para leer, pero como apenas nos estamos conociendo, si lo hacemos Perfecto. ahora hubiera quedado, ¿sabes? Un poco como, ay, Precipitado, no precipitado, sé muy sí. bien, pero lo Perfecto. tengo presente, ¿vale? Vea, ok, Ojalá que podamos hacerlo perfecto. para septiembre, octubre, que Vale. ya hayamos vuelto y tengamos al menos 4 lecturas. Venga, Cuatro reuniones, 4 ¿no? libros, A ver, perfecto. voy a preguntar en el chat, a ver si les parece. Si muchos ya leyeron ese libro, lo cambio, ¿no? El de Julia Navarro. ¿Por Yo no lo he allá? leído, yo no lo he leído. ¿No? Ok. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿No? Yo tampoco. Yo Porque tampoco es lo he muy buen leído. libro, ¿eh? Es muy bueno. No me importa nada volverlo a leer. Ya no me he leído mucho. Vale, pues se los pongo en el chat y El niño que perdió la guerra de Julia Navarro y vamos viendo. Ok. Ah, sí. Perfecto. Oigan, y otra cosa, ¿les funciona vernos aquí o preferirían que fuera en Zoom? Siempre, no. ¿Aquí? ¿Sí? Vale. Yo creo que hoy por el calor que hizo, varios me dijeron, no voy allá. Oye, si a lo mejor Sí, Es mucho mejor presencial, ¿eh? mejor presencial, Es pero mucho mejor presencial porque estando en Zoom, Vénganse, vengan, los sí, del Zoom, vénganse para acá. Sí. Porque es mucho empecé a mejor ver estar ahí. Es mucho en mejor la, estar ahí que no aquí en casa, ¿eh? Con Sí, el sí, Zoom, sí, porque sí. no claro, te sí, enteras de de la manera mitad. presencial es muy chula y además si es en junio, no, a ver qué esperanza, a finales de junio podemos también, nos decía Carmen, la presidenta de Casa de Cantabria, que quiere hacer algo para, digamos, cerrar la tertulia, ¿no? Una especie de brindis o algo así. Sería lindo. Así Ah, es que quien perfecto. pueda,
organícese para estar acá. yo, Yo con muchísimo gusto. Siempre, otra cosa. Yo doy un taller de crónica los miércoles de junio. Entonces le voy a pedir a Carmen a ver si es posible cambiar de día. Voy a pedirle 2 opciones y como esto es democrático, lo pongo en el chat y quien pueda, digamos la opción más votada, aquí nos vemos. Y también, porque por ahí comentaste que Julio, pero no lo sabré en junio. Ajá. O sea que esto va a seguir abierto. Bueno, gracias. Seguimos muchísimas leyendo. gracias a ti, de verdad. Muy interesante. Gracias. Hasta luego. Gracias. Interesante. Y si alguien quiere ir a tomar una cerveza, ¿quieres Muchísimas venir? gracias, Esperanza. Muchas gracias. Adiós, Fenomenal. gracias. Hasta luego, Julio. Gracias.